Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una nueva receta. Hola amigas, ¿cómo están? Pues hoy de nuevo les traigo cómo preparar unas deliciosas tortillas, pero hoy vamos a prepararlas de color rojo. Vamos a preparar unas tortillas color rojo con betabel, también conocido como remolacha. Yo en este caso voy a utilizar maseca, es harina de maíz nixtamalizada. Ya lista y preparada, nada más la vamos a combinar con un poco de agua y nuestro betabel para hacerla de color rojo. Pues ya ven que ya casi llega el mes patrio, así que vamos a comenzar a elaborar algunos platillos mexicanos para que nos demos una idea qué preparar esa noche mexicana. En esta ocasión solamente voy a necesitar medio kilo de maseca nixtamalizada. Y también voy a necesitar media remolacha. Esta remolacha o betabel, como lo conozcas, perdón, pesó 200 gramos. Así que nada más voy a utilizar media remolacha. Y por este lado tengo la prensa o como también le llaman máquina para tortillas. Pues esta también la voy a utilizar. Pero si tú eres buenaza para hacer tortillas hechas a mano, pues no ocupas de esto. Pero bueno, en esta ocasión yo sí la voy a ocupar. Y para eso también necesitamos un plástico. Recuerden que lleva un plástico para que no se pegue la masa a la hora de hacer las tortillas. Pues ahora sí, vamos a comenzar y manos a la obra. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es licuar el betabel. Lo vamos a poner aquí medio betabel con una taza de agua. Y esto aquí lo vamos a licuar perfectamente para que se suelte ese rojito. Como ven, es rápido, aquí ya está soltando. Bueno, pues vamos a licuarlo pues. Ahora que ya licuamos muy bien el betabel, en dado caso que tu licuadora no muela muy bien, bueno, pues utiliza la coladera. Bueno, ahora sí vamos a agregar en un molde, en un bol aquí. Voy a agregar la maseca y pues también voy a agregar el betabel ya licuado. Como les dije, yo estoy utilizando medio kilo de maseca y solamente estoy poniéndole una tacita de agua. Eso me va a ayudar para que esta mezcla no quede muy aguada. Ahora sí, vamos a batirla. Yo para batirla estoy utilizando una cuchara ya que el betabel deja las manos rojas, los dedos, así que bueno, de todas formas, si lo quieres hacer con tus manitas, no importa, puedes ponerte unos guantes o igual nada más te las lavas después muy bien y ya se te quita, no importa. Aquí en la cocina ya saben que todo se vale y hay que inventar, aparte hay que darle nuestro gran sabor, nuestro toque. Aquí como ven quedó todavía seca, así que le voy a poner otra tacita de agua. También esta se la pueden ir agregando poco a poco para saber si le falta un poquito más o nuestra mezcla está quedando perfectamente. Bueno, también les quiero decir que voy a preparar una lista de reproducción de platillos mexicanos como el pozole. Tengo muchísimos platillos que he preparado como enchiladas típicos muy mexicanos, así que los voy a poner en una lista de reproducción que se va a llamar Platillos Mexicanos para el 16 de septiembre. Bueno, algo así. No sé aún todavía, pero les voy a poner ahí la lista para que ustedes la vayan a ver y a ver qué se les antoja para este mes patrio, lo que vayan a preparar en su casita para sus invitados. Tengo un delicioso pozole con manita de puerco que se van a rechupetear los dedos. A ver, déjenme les dejo un momentito y voy a mezclarle con mis manos. Yo sí voy a utilizar mis manos ya bien lavaditas porque la verdad yo con la cuchara no me hallo. Así que, bueno, ahorita lo despego y continuamos. Vamos a amasarla con la mano. Le voy a ir agregando poco a poco el agua para que no me vaya a quedar aguada. Si quieren saber cómo preparo las tortillas verdes, les voy a dejar en la cajita de información y en el primer comentario les voy a dejar el link de cómo preparen sus tortillas verdes. Vamos a hacer de esta masa que quede súper batidita y ya cuando no se pegue en las manos, que ya se despegue perfectamente, significa que nuestra masa está súper lista para comenzar a echar tortillas. También les quiero preparar un sope igual para que vean cómo queda. No le voy a poner comida, pero sí voy a cocerlo para que vean cómo queda de bonito, todo rojito. Todo medio rojito.
medio fuchsia. No sé cómo está quedando esta cosa. Vean cómo está quedando. Rosita rojo, algo así. Entre rosita, entre rojo. Entonces eso nos va a ayudar a que nuestras tortillas queden ¡yupi! Súper, súper lindas. Como ven, le estoy agregando agua poco a poco. Justamente por eso, porque no quiero que esto vaya a quedar muy aguado y las tortillas pues no vayan a salir bien. Les recomiendo cuando vayan a preparar sus tortillas y van a hacer la bolsa, bueno, la bolsa de kilo de maseca, se la dejen un poquito por si se pasan de agua, pues así pueden agregarle un poquito más de maseca y pues eso ya les ayuda a no perder su maseca, a no perder su masa, de que quede muy aguada y ya no les vaya a funcionar. Como ven, así quedó súper chula. Yo lo voy a dejar reposar un ratito mientras preparo y caliento el comal. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una bolita de masa. Vean más o menos como mi palma de mi mano. La voy a poner. Esto es para las personas que no tienen la prensa para hacer tortillas. La pueden hacer así de fácil. Simplemente la van a ir aplastando poco a poco y dándole vueltas. Y esto sí va a quedar un poco más gruesecita que la tortilla de la prensa, pero nos puede servir también para hacer tortillas si no tenemos la máquina, la prensa para hacer tortillas. Uy. Se me fue un poquitito, pero bueno, no importa. Más o menos así queda. Casi poniendo la misma medida en la mano van a salir las tortillas igual del mismo tamaño. Estas las vamos a poner en la lumbre y en cuanto empiezan a levantarse estas burbujitas y a separarse la orilla, vamos a darle vuelta. En dado caso que pues así no se te da mucho la cocina y te quemas, pero quieres estar haciendo estas cosas porque no te quieres quedar con las ganas, bueno, pues para que no te quemes puedes coger una cuchara de estas y así le puedes dar vueltecitas y ya no te quemas. Como ven, el comal todavía le faltaba un poquitito, pero ya es hora de darle vuelta. Bueno, ahora sí, yo sí tengo la prensa, entonces la voy a utilizar para terminar un poco más rápido. Bueno, ahorita les voy a hacer también un sope para que vean cómo los hago yo. Ah, ya se me quemó la bolsa por estar aquí cerca de la lumbre. Vean, casi sale igual. Yo le doy una vueltecita más porque estas normalmente las dejan chuecas. Entonces, vamos a darle vuelta. No olviden darle dos vueltas, sí es verdad. Le dan una y ahí la vuelven a regresar al plástico de este lado. Y ahora sí la agarran y a la lumbre. Vamos a darle vuelta a esta otra para que esta... pues ya está, nada más necesitamos darle su segunda vueltecita. Todas las tortillas es la primera vuelta, bueno, es así, se le da una segunda vuelta y en la tercera pues ya está. Ahora solamente que se cosa un poco. Y esta también ya vamos a darle su vueltecita. ¡Auch! Que están calientitas, tengan mucho cuidado. Un sope. Para el sope vamos a agarrar un poquito más de masa, que sea una bola más grande, por decirlo así, porque tiene que estar como un poquito gordita. Vamos a dejarla no tan grande, tampoco vamos a exagerar. Ahora sí le vamos a poner, le vamos a aplastar un poco. No va a quedar tan delgada como una tortilla, pero sí va a quedar
más o menos del tamaño. Ay, como ven, mi bolsa ya está echada a perder. Quedó un poquitito rota de aquí porque la bolsa se calentó con el comal y pues se arrugó. Ahora sí vamos a ponerle igual como si fuera una tortilla y vamos a dejar aquí para darle la segunda vuelta. En dado caso que ustedes quieran hacer el sope más chico que este, le vamos a agarrar una bola más chiquita. De hecho, hasta más chiquita que una tortilla. Vamos a dejarlo aquí. Aplastamos. Así que vamos a hacer sopes de varios tamaños para que, a ver cuál te gusta a ti. Como ven, este es más pequeño. Ahora sí que la tortilla ya está lista, nuestro sope ya se infló un poquito, vamos a darle vuelta y con una servilletita o con tu mano, en este caso yo lo hago con mi mano porque soy bien valiente, pero este está súper caliente, vamos a picarle, como ven es un poquito, en dado caso que tú no quieras hacerlo así, lo haces con una servilleta, en este caso es con una servilleta de papel, pero como ven yo batallo mucho más con la servilleta que con mis manitas, así que así van quedando mis sopes. Ahora de este lado voy a picar este otro. Ay, este papel se anda yendo. Vamos a darle sus piquetitos. En algunos lugares le dicen picaditas, justamente por estos piquetes. Pero también son conocidos como sopes. Y estos ya después los llevas a freír un poco de aceite, le pones la comida de tu gusto y a disfrutar. Y pues como ven así quedan nuestros sopes para este 16 de septiembre, Día de Independencia, que los puedes hacer sabrosísimo con un pollito deshebrado o tinga de pollo. Vamos a continuar. Y bueno, amigas, así quedaron nuestras tortillas color rojo, también igual los sopes. Ahora sí, pues esta es una buena opción para que no te pierdas estas fiestas patrias, estas fiestas mexicanas.